Como se refleja en la objeción parcial del Ejecutivo, la denominación del registro civil vigente y de la cédula de identidad se mantendrá. Las observaciones presidenciales, sin embargo, ratifican la posibilidad que cualquier ciudadano o ciudadana, de forma voluntaria y por una sola vez, pueda optar por el cambio de sexo y reemplazarlo por género, pero plantea que de por medio debe haber dos testigos. Pregunto, ¿esto desnaturaliza la concepción original de la norma? Lo vamos a analizar de inmediato. Liliana Guzmán, doctora en jurisprudencia, diplomado superior en intervención social, asambleísta de Alianza País por Azuay, integrante Comisión de Gobiernos Autónomos. Asambleísta Guzmán, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias, muy buenas noches, un gusto, es mi primera entrevista en este año, así quisiera aprovechar para saludarles a ustedes, sobre todo a quienes nos están mirando en sus casas y desear que este 2016 sea lleno de dicha y felicidad. Y también nos escuchan en la radio de la Asamblea Nacional en todo el país. Y lo propio para usted también, asambleísta. Muchas gracias. Bueno, el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de datos civiles ha llegado ya a la Asamblea Nacional, lo tramitará la Comisión de Gobiernos Autónomos, donde precisamente se llevó a cabo el análisis de este proyecto de ley. ¿Cómo han recibido ustedes como miembros de la Comisión esta objeción presidencial? Bueno, primero el tema del veto por parte del Ejecutivo, poner en conocimiento algo que ya se sabe, es parte del procedimiento legislativo, es decir, toda ley que es aprobada por la Asamblea Nacional pasa al Ejecutivo, quien en su caso da el veto o de no lo manda directamente a publicarse en el registro oficial. En esta ocasión hemos tenido un veto parcial, que es algunos articulados que ustedes ya presentaron en la nota. El día de hoy recién el documento del veto ha pasado a la comisión, el presidente nos ha transmitido a los miembros integrantes de la comisión que estamos tramitando particularmente este veto, pero todavía aún no hemos sido convocados. Nosotros esperamos ya probablemente que la próxima semana podamos al interior de la comisión poder revisar cada uno de los articulados que han sido vetados, que hemos visto y como ya lo recordamos y lo revisamos en la nota, tiene dos contextos, hablemoslo así. Uno, la parte de la institucionalidad, en el tema de que el veto manda que no se cambie la denominación, hablemos así como nosotros planteábamos, que sea el de identidad y de datos, sino que más bien por un tema de datos históricos, el decir que el tema del registro civil es un tema del hoy Alfaro, de la historia, y todo ello va a permitir como que estamos arraigados, la ciudadanía, estamos arraigados el pueblo en ese sentido, y más bien el veto manda a que siga llamándose registro civil y a su vez que la cédula siga llamando cédula y que no haya ese cambio de documento nacional de identidad como el que nosotros planteamos en el proyecto de ley aprobado. Pero estos temas de la institucionalidad, le pregunto, asambleísta Guzmán, ¿no fueron de alguna manera valorados en ese sentido respecto a la conveniencia o no de cambiar la denominación de la institución y también del documento? Evidentemente a los dos nombres estamos acostumbrados, registro civil y cédula de identidad. Iba a ser, digo, muy complicado que nos adaptemos a Dirección Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y a Documento Nacional de Identidad DNI. Así es, Fabricio, mire que no es de ciego sobre todo y no es oculto de que nosotros las leyes las tramitamos de manera coordinada con el Ejecutivo, porque es quien operativiza, que es quien aplica una política pública. Y por supuesto que esta ley no fue la excepción, fue tramitada con varios sectores del Ejecutivo, con las EMPLADES, con el mismo registro civil, y se hicieron varias valoraciones. En ningún momento estaba en duda el hecho de que era necesario por temas de innovación, por temas de que es algo que en Latinoamérica el nombre del documento nacional de identidad es algo muy usado en la región y es un tema de avanzada también, ¿no? Y el tema de datos es eso, porque no solamente registra datos el registro civil, sino va más allá, ¿no? Es un tema en el que están los datos de identidad, modifica los temas de filiación también que tienen relación. Entonces es una valoración que se hizo desde la parte sobre todo técnica y lo pudimos hacer de manera coordinada con ellos. Por eso ahora sorprende que desde el Ejecutivo, desde la área jurídica, hablemos así, se pueda dar un veto que se diga, sígase manteniendo como algo que nosotros varios meses ya se discutió en la comisión. Pero sin lugar a duda, a mí no me parece que este es un veto que puede trascender en la fondo y en el espíritu de lo que significa mismo la ley, más allá de que si es ley de registro civil o de ley de identidad. Yo creo que es un tema de forma, la institucionalidad, sin lugar a duda, quizá en este momento va a permitir que no haya esos cambios de modernización, esos cambios de que teníamos que, si bien es cierto había un plazo, pero
pero que se tenía que cambiar el DNI, lo que decía Fabricio, el tema de que los ciudadanos ya estamos arraigados con un nombre. Préstame tu cédula, sáqueme tu cédula, presénteme su cédula. El decir el DNI es algo que quizá ya lo hemos escuchado en varios países de la región, pero que no está posicionado en el tema. Entonces yo creo que particularmente estos dos temas, el tema del registro civil y el tema de la denominación del documento, si bien es cierto, es un tema institucional, es un tema importante, pero que en sí yo creería que personalmente dentro de la discusión que tengamos en la comisión no sería un debate que podría generar polémica. Yo creo que podríamos allanarnos en esta particularidad, más allá de derivar cuáles son los aspectos positivos o negativos que puede determinar allanarnos o ratificarnos por lo que nosotros aprobamos. Yo no tengo problema en lo personal de poderme allanar en estos temas institucionales que al fin y al cabo viene a profundizar y a ratificar algo de que los ciudadanos ya estamos acostumbrados. Brevemente, asambleísta, también sería de forma la objeción relacionada con el contenido mismo de los campos de la cédula de identidad, porque también ahí se hacen observaciones. No, ahí no es de fondo, ahí sí es de forma porque es que debe contener. De forma, perdón. Ahí sí es de fondo porque sí tienen que contener, a ver, vamos a decir en el documento, en este caso la cédula, ¿qué información debe contener? Me parece que el Ejecutivo en el veto añade, por ejemplo, algo que ustedes eliminaron, el nombre del cónyuge o conviviente, el nombre de los padres del titular de la cédula y el grado de discapacidad que se declara persona con discapacidad y su porcentaje. El nombre de los padres nosotros sí lo aprobamos así, sino únicamente en el caso de menores de edad. Correcto, lo que el veto que sea para dice, todos. el veto lo que plantea es que sea en términos generales. Nosotros aprobamos, hablemos así, 15 rangos o 15 campos, muy bien, gracias, 15 campos que debería contener la cédula. El veto nos incluye dos más, que es, en este caso serían 17 campos, que es el tema de la discapacidad, que es algo que yo creo que debemos discutirlo, que si bien es cierto, ahora estaría particularmente en los ciudadanos y en las personas que tengan alguna discapacidad, eso habría que clarificar en la norma, habría que ver la pertinencia o no de incluirlo, porque más allá de poder ser útil, podría ser discriminatorio también, ¿no? Porque va a estar en un documento postable. En cambio, ahora cuando tienen el carnet de discapacidad, eso es otra cosa, porque cuando lo necesitan y la persona que necesitan lo utiliza. ¿Y el tema de la cónyuge o del cónyuge o del conviviente? Yo creo que ahí hay algunas, incluso la motivación que lo pone en el veto es discutible, porque lo dicen que es para agilitar los procesos civiles que se pueda tener en el día a día, ¿no? Que si soy casada, necesito incluir el nombre del cónyuge, pero nosotros no estamos eliminando el estado civil va a estar, y si soy casada, necesito obviamente tener el nombre de mi cónyuge. Entonces, más allá de si está o no consta este campo dentro del documento, dentro de la cédula, para mí es irrelevante. Yo creo que más bien también puede ser discriminatorio, porque recordemos que ahora está reconocido como un estado civil la unión de hecho. Entonces, ¿qué pasaría en aquellos que todavía tienen una unión de hecho en personas del mismo sexo? Entonces podría ser discriminatorio. Correcto. En el sentido de que conste, ¿no? Yo creo que eso es algo que lo debemos discutir en la comisión. Voy cerrando brevemente con dos temas finales. El uno, ¿qué pasa con el tema sexo y género? Hay también una modificación allí, se incorpora la necesidad de que si alguien voluntariamente y por una sola vez decide cambiar su sexo por género, debe presentar 2 testigos y por al menos 2 años. ¿Cómo es esto? Es lo que usted plantea. Nosotros habíamos aprobado en ese sentido que una vez cumplidos los 18 años se pueda la persona voluntariamente por una sola vez hacer el cambio del campo, del sexo por reemplazar, porque no podría cambiar el sexo sino reemplazar. En ese sentido ahora clarifica el veto. Pero eso se mantiene entonces. Se mantiene, pero clarifica el veto, que además de ser por una sola vez, que además de ser después de los 18 años, lo puede hacer, el veto clarifica que sea con 2 testigos y que además el cambio, el reemplazar el campo de sexo por género, se lo puede hacer siempre y cuando mi género vaya a ser distinto del de mi sexo. Es decir, si yo, mi sexo es femenino, pero yo podía, según lo aprobado, yo podía cambiarme y poner género femenino, pero el veto ya no me da esa opción, porque el veto dice que si yo podría cambiar mi campo de sexo por género, siempre y cuando mi género vaya a ser distinto al de mi sexo, ¿no? Entonces yo creo que esa clarificación que pone sí nos podría traer alguna quizá conflictividad con varios sectores y grupos que han estado en la lucha para que se pueda tener estos temas de avanzada dentro del documento, dentro de la cédula. Y lo último, en 30 segundos, en algunos aspectos del veto se pone o se clarifica que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Yo recuerdo que en el texto original revisando ustedes pusieron los contrayentes, pero el veto dice el matrimonio entre un hombre y una mujer.
¿Por qué esa clarificación? Porque es un tema constitucional, es un tema para proteger el contrato del matrimonio. El contrato del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si bien es cierto, está reconocido como en Estado civil la unión de hecho, sin embargo, es importante también clarificar ello. Y también se clarifica, entiendo yo, por el veto, y eso es lo que he revisado en la motivación que lo hace el Ejecutivo, por los temas de la adopción. Porque la adopción la puede hacer una pareja, pero siempre y cuando sea un hombre y una mujer. Entonces, esos temas también lo clarifican el veto, que vuelvo, insisto, que son temas de fondo, son temas de forma, que son temas institucionales, que son temas del día a día y que ojalá la próxima semana podamos ya ser convocados por el señor presidente a la comisión y discutirlos al interior y poderlos presentar al pleno. Para ello tenemos 30 días para que el pleno de la Asamblea se pueda allanar o ratificar en el veto presentado por el Ejecutivo. Gracias por el tiempo, asambleísta. Gracias a ustedes. Liliana Guzmán, asambleísta e integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización.